La obra maestra que Satanás está haciendo para que no solamente nuestros niños, sino el mundo entero termine perdiendo sus valores, termine dejando todas las creencias en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner mucha atención a lo que vamos a hablar. Quiero pedirles, si tienen sus Biblias, que busquemos Isaías 10:15. Isaías 10:15. Si alguno de ustedes lo tiene, ustedes se pongan en pie y lo podamos leer en voz alta. Isaías 10:15. Hermana, la escucho. ¿Todos? No importa, usted parece, estamos en confianza, estamos aquí entre amigas. No se preocupe, entre amigas, ayúdenme a leerlo. Dice, gloriaráse, hacha, amén. ¿La tecnología es algo malo? ¿Ustedes consideran que la computadora, los celulares, es algo malo? ¿Es pecado usar eso? No, ¿verdad? Lo que nos dice Isaías 10:15 es que no es que el asunto sea malo, es el uso que usted le da. Es así como hace una referencia, es como si el hacha se volviera, obviamente si usted el hacha al revés, ¿verdad? Obviamente pues el hacha es muy peligrosa, pero si usted le da el uso adecuado, que es para cortar la madera, bueno, pues se vuelve un utensilio muy bueno, ¿verdad? También igualmente el bordón, ¿verdad? Se levantase contra el que lo levantan, ¿verdad? O como si se levantase la vara contra la persona. Es decir, nosotros tenemos que entender que la tecnología tiene funciones muy específicas y muy buenas, pero también tiene una doble parte, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Voy a empezar hablándoles del bueno, de los beneficios de la tecnología, porque hay cosas excelentes que podemos hacer uso de ellas y que nos pueden beneficiar. Por ejemplo, en el campo de la salud. En el campo de la salud, si hay algún doctor por aquí, saben que billones de vidas son salvadas gracias a los grandes beneficios que contribuye la tecnología en la salud. Por ejemplo, han visto esas cámaras que entran ya y no hacen esas grandes incisiones, sino que ahora es por la paroscopía, endoscopía, y entonces pueden hacer lo que antes era una cirugía de alto riesgo, se convirtió en algo que, ¿cómo es eso? Lo operaron en la mañana y en la tarde está en su casa. Bueno, porque la tecnología ha traído ese beneficio. En la educación a distancia, eso es algo maravilloso. La educación a distancia o por línea, ¿cuántas personas nos están beneficiando del día? Curso escolar, inclusive yo tengo a mi hija mayor que ella hace homeschool y ella tiene un programa del HISD en el cual ella todos los días tiene que ver en su computadora y llevar sus clases en línea ahí en la casa. Entonces son herramientas, jóvenes que han completado su carrera universitaria 100% en línea. Qué beneficioso, ¿verdad? Igual las comunidades rurales, hermanos, donde antes no había acceso para los maestros, para que en comunidades rurales, ¿verdad? En nuestros países, ¿verdad? Llegase un maestro a lugares tan remotos. Bueno, pues hoy en día a través de la tecnología hay acceso a maestros en línea. También en la comunicación. Bueno, claro, ahora es muy lindo que usted puede usar el FaceTime, ¿verdad? Para ver a sus padres allá en la distancia, a sus primos, a sus amigos, poderse saludar y también en algunas, estar enterados, ¿verdad? En alguna manera de las cosas, ¿verdad? Que están sucediendo a nuestro alrededor. Los negocios, wow, los negocios, a mí me gusta hacer negocios. Es mi otra, creo que pensé yo que era mi primer llamado, pero ya van, el Señor tiene otras cosas, otros propósitos. Dice, los negocios
dice, son utilizados para, bueno, la tecnología es utilizada en manufactura, ¿verdad? Ahora, bueno, tristemente en esa parte muchas de las personas están perdiendo su trabajo porque ahora la tecnología facilita, ¿verdad?, la manufactura de muchísimas cosas, ¿verdad? Y también ahora se hacen muchos negocios a través de la computadora, se compra, se vende, se intercambia, ¿verdad? Ahora es mucho más fácil poder hacer negocios. Hay personas que en la mañana andan en su pijama, en pantuflas, y están haciendo tremendas negociaciones, nomás de sentaditos tomándose ahí su tecito a gusto en casa. Y están haciendo dinero. Es gracias a la tecnología. Esas son algunas, yo sé que hay muchísimas más, pero vamos a decir que esas son las principales. Entonces, si es tan buena la tecnología, entonces, ¿cuáles son los riesgos del mal uso de la tecnología? Porque así lo titulé, el mal uso de la tecnología. La tecnología en sí no tiene algo malo, sino es el uso que nosotros le damos lo que puede convertirlo en algo malo, ¿verdad? Eso se ve un poco cómico ahí. ¿Cuántos de ustedes, siendo sinceros, sin levantar la mano, han estado en una situación así? Que de repente estamos sentados en la sala o en la cocina y cuando usted menos pensó ya la señora levantó el teléfono, luego el esposo, luego la niña, luego el niño y de repente nadie supo ni qué estaban hablando porque se perdió la conversación y cada quien empezó a ver qué estaba pasando en su tableta o en su iPad, ¿verdad? Tengo un mensaje muy importante que darles esta mañana, hermanas. Especialmente si ustedes están creando hijos, si son bebés, si son jóvenes adolescentes. Quiero que entiendan que el uso y el mal uso de la tecnología puede llegar a dañar nuestro cerebro, a dañar nuestro comportamiento de una manera bastante severa. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Para poder entender cuáles son los daños que puede ocasionar el mal uso de la tecnología, pues tenemos que entender que a través de nuestro cerebro es como se procesa toda la información, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos viendo en las redes sociales, en todos los medios, ¿verdad?, que existen en Google, en YouTube, en todas las diferentes plataformas que existen. ¿Cuántos de ustedes han visto de familia que llegan, por ponerles un ejemplo, al supermercado y llegan con el carrito y va el niño adentro del carrito con un iPad o con una tableta mientras la señora está comprando? Levanten la mano, ¿quién ha visto eso? Yo creo que todos, ¿verdad? Quiero que entiendan que los estudios que se han realizado acerca de los efectos de la tecnología sobre el cerebro humano, apenas 15 años. 15 años que los expertos, los científicos, los doctores, los investigadores, están haciendo experimentos para realmente poder decir cuáles son los efectos reales en la vida del ser humano, el uso tan exagerado, ¿verdad?, que hacemos hoy de la tecnología. Tristemente, y escuchen lo que le digo, tristemente, para que un científico, un doctor o un investigador pueda llegar a decir esto es malo, tienen que pasar alrededor de 20 a 25 años de investigaciones. Así que ahorita, en estos primeros 15 años, quiero que sepan que somos como conejillos de indias. Somos los experimentos, ¿verdad? Somos como esos ratoncitos que llevan. Y por lo cual, si usted pudiera decir ahorita, bueno, es que los medios o las redes sociales puede ser algo muy dañino, saldría inmediatamente, bueno, los empresarios, ¿verdad?, de las redes sociales, Facebook, YouTube, todo, es decir, no es cierto, eso es nada más lo que ella dice o lo que él dice, pero eso no se ha comprobado, eso no, todavía no llega a ser una teoría. Pues no, porque para que
llegarse a una teoría hay que pasar entre 20 y 25 años. Imagínense. Dice, problemas de memoria. La sobrecarga de información puede saturar nuestro cerebro, por lo que dificulta nuestra capacidad de atención, filtración de datos y hasta nuestra memoria tanto de corto como a largo plazo. ¿Qué pasa cuando usted, y eso hasta a mí personalmente me ha pasado, pero no tienen amigos o esposo o alguna compañera que ha estado mucho tiempo ahí en el Facebook, 30, 40 minutos, y termina y dice, ay, me duele la cabeza, o me duele el cuello, o uno mismo dice, ay, como si me hubieran robado la energía, ¿no? Bueno, es que este dedo, les digo, nos va a salir el callo ahí, ¿verdad? Este dedo, cuando está pasando la información, nuestro cerebro está absorbiendo todas las imágenes que usted está viendo ahí y su cerebro está trabajando, tratando de procesar toda esa información que él recibió. Si es una imagen, si está en una playa, si está en un caballo, si está en el campo, pero todavía su cerebro no termina de procesar la primera foto cuando ya está en otra. Y todavía no termina de capturar lo que está sucediendo en esa imagen, cuando ya está en otra, y cuando ya está en otra, entonces el cerebro empieza a sobresaturarse, a cansarse. Y por eso produce muchas veces en nosotros un cansancio, como si hubiéramos estado mucho rato en una mala posición o una incomodidad. Sin tomar en cuenta que ahora el teléfono celular y los iPads son herramientas interactivas. No es como la televisión. La televisión es, usted se sienta y le pasan y comercial, lo que sea, y usted a veces está viendo otra cosa, platicando, y la televisión ahí están dando, o usted puede poner atención. En cambio, en los teléfonos usted es interactivo, es decir, usted abre la imagen, la cierra, le pasa, le da, le busca. Entonces, eso es una diferente forma a cómo llega a nuestro cerebro la información, mucho más compleja. Ok, aquí vamos a hablar un poquito, y esto más rápido, de los modelos de adaptación. Es decir, nuestro cerebro tiene formas de adaptarse a toda la información, a las formas que nosotros estamos expuestos todos los días, a las noticias, a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo, a la educación, etcétera. Dice, en la actualidad podemos hablar de 4 casos diversos de adaptación del cerebro al Internet. Fíjese, y estas son las partes más importantes para usted si tiene niños, adolescentes. Cómo el cerebro empieza a ser receptivo a las millones y cantidades de información que nosotros le damos. Primeramente, el cerebro empieza a comportarse con rasgos, características similares al de un adicto. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que le diga al muchacho, mijo, ya, apaga eso por favor, porque ya... Y el muchacho, ya, 5 minutos, ya estoy, ya. Y no lo apaga. ¿Cuántas veces ustedes han encontrado a sus hijos con la lucecita prendida por ahí de las 12 de la noche y usted va y se asoma por ahí? ¿Qué estás haciendo? Nada. Abajo de las cobijas ahí con la tableta, jugando, viendo. Les da risa, ¿verdad? Porque los jóvenes, los muchachos, ¿verdad? A esa edad les encanta estar pegados ahí, chateando, hablando, comunicando con otros, intercambiando música y fotos y videos, etcétera. El problema, hermanos, es que se está registrando y eso todavía, desgraciadamente, aunque la asociación de aquí de Estados Unidos de psiquiatría lo ha declarado como una enfermedad ya, como una adicción, desgraciadamente todavía hay mucho tiempo que falta por estudiar para que realmente se le pueda dar la seriedad que esto tiene. Estamos frente a un problema, una epidemia mundial de adictos a las redes, a los medios sociales. Y esto es algo que preocupa porque no es solamente entre los muchachos, mis hermanos, es entre los adultos también.
¿Qué otra cosa sucede con el internet, con los medios, con las redes? Realmente me refiero mucho a las redes sociales como parte principal y causa principal y número uno de estos problemas mentales. Características del síndrome de abstinencia es la ansiedad. Como les dije, esto como comienza a ser una adicción, pues empieza a comportarse la persona realmente. ¿A ustedes les ha tocado estar con alguien que es alcohólico, por ejemplo, y le retiran el alcohol porque está en un proceso de desintoxicación? ¿Saben cómo se pone esa persona? Histérica. Es más, les voy a poner más fácil. ¿Algún día han estado en ayuno todo el día? Ya para las 5 de la tarde, mis hermanos, y no ha usted dado lo suficiente, ¿verdad? Ya para las 5 su humor cambia, ¿verdad? Bueno, pues imagínense a alguien que está totalmente adicto a las drogas, al alcohol, a la pornografía, pues esto funciona lo mismo, tiene las mismas características. Comienzan a sentir ansiedad, la persona empieza a sentir necesidad de estar conectada casi que las 24 horas al sistema de redes sociales o al internet. Y esto no lo digo como algo esporádico, mis hermanos. Les estoy informando que es algo que se está haciendo como una epidemia mundial. Puede ser desatado también, hermanos, muchas veces por soledad, muchas veces por falta de información y muchas veces también por otros motivos, ¿no? De querer a lo mejor siempre estar interesados más en la vida de los demás o tratar de más bien huir de su propia vida, de su propia existencia. Es un escape, ¿no? Dice, lo principal para determinar si es o no un síndrome de abstinencia es distinguir si hay un objeto, sustancia o persona de la cual se dependa, sea consciente o inconsciente. Dice, posterior a esto, las características más revelantes que se presentan son los síntomas recurrentes que se presentan en el individuo, la ansiedad, lo que les dije, la sudoración, el estrés, la paranoia y su actitud impulsiva y casi primitiva, es decir, estos síntomas y características se presentan inicialmente por la necesidad que posee el sujeto de su objeto de dependencia. Al no obtenerlo y encontrarse limitado, se frustra, lo que ocasiona lo antes expuesto. Yo sé que no. Por alguna razón el Señor me llamó ya más de 11 años ya a un ministerio donde yo no soy psicóloga, hermana, porque de paso mucha gente piensa que yo no soy psicóloga. Simplemente lo que yo hago es que oro con las personas y las escucho. La psicoterapeuta, ella ahorita me encantó escuchar porque ella dice, bueno, es que yo lo que hago es escuchar. Fíjese, es que eso es la psicoterapia, ¿no? Escuchar. La gente está tan sola, mis hermanos, que lo único que necesitan es que los pueda escuchar. Entonces, Dios me mandó por muchas razones hace muchos años. Yo me negué por muchas razones. Pero el Señor y mi esposo también fue el que me dio el apoyo, me dijo, esto ya es real, Liz. Ya Dios te está hablando y tú no quieres, estás haciendo las cosas mal. Y bueno, Dios obró a través de mi esposo para yo aceptar este ministerio y que ahora lo disfruto muchísimo, porque sí es triste ver cuando llegan personas con muchos problemas, hermanos, situaciones muy tristes, pero al mismo tiempo es hermoso ver cómo Dios transforma, cómo Dios sana, cómo el Rey de Reyes puede cambiar cualquier situación, no importa si es drogadicción, no importa si es ansiedad, depresión, lo que sea. Yo veo cómo el Señor sienta a las personas, lloran. Le digo a mi esposo, nunca se me va a olvidar los clinics, ¿no? Porque yo huelo a cebolla, en cuanto me ven, empiezan a llorar. Entonces, Dios empieza y veo, digo, wow, está en mucho dolor, que es triste. Pero luego también veo la otra parte que me emociona, cuando Dios viene a sus vidas, cómo transforma, cómo el Señor cambia y restaura. Bueno,
Otra característica que se produce en el cerebro es la soledad y los celos. ¿Por qué ustedes creen que empieza a producirse soledad? Porque las personas empiezan a dedicar más tiempo a estar conectadas en sus redes sociales que a salir y poder convivir con otras personas. Hay personas malamente que hoy en día, hermanos, están dejando de venir a las iglesias, al culto. Y usted les llama, oiga hermano, ¿por qué no vino? ¿Y qué es lo que ustedes saben? ¿Qué le van a decir? A ver, hermana, ¿qué le van a decir? ¿Saben qué es lo que van a contestar? Lo que dice el pastor. Pude ir porque me dolía mucho un dedo. Pero, si vieras qué sermón tan hermoso que pasaron de Montemorelos. Vieras en Spring Branch qué lindo el servicio. ¿Verdad? La gente está dejando de salir y sociabilizar. Y entonces eso los va llevando lentamente a tener una condición de soledad. Otra cosa muy importante, yo le llamo el reto de las 6 semanas, esto lo hago mucho en matrimonios en crisis, mis hermanos. Si usted está teniendo alguna situación con su esposo, con su esposa, le recomiendo altamente esto. Deje 6 semanas de un lado, y si es para siempre, pues todavía mejor, pero bueno, vamos a decir para no caer en las 6 semanas por lo menos sin contacto con sus redes sociales. Es que usted desliza y su cerebro empieza a ver, ahorita, ayer o esta semana, mi esposo toda la semana me ha hecho bromas de eso. Tenemos un amigo en común que estudiamos juntos en la universidad y él ahorita está celebrando su aniversario número 20 en Fiji, en las islas de Fiji. Y entonces él pasa ahí todas las fotos y pasa, y le digo a mi esposo, qué lindo, mira, qué bello. Y luego me dice, ponle unas de Galveston, me dice, para que le dé envidia. Y le digo, Efraín, qué cruel eres, qué cruel. Porque el domingo pasado tuvimos una actividad con los jóvenes en Galveston. Sí, le digo, voy a poner las de Galveston. Bueno, ¿qué pasa? Que entonces cuando nosotros estamos demasiado expuestos a estas imágenes, nuestro cerebro empieza a crear sentimientos de celos, de decir, fíjese cómo lo procesa. Qué felices se ven ellos. Si yo tuviera un esposo así, mira qué lindo le mandó flores. Mira qué linda la hermana tan bella, ella y yo tan gorda. Mira qué padre que salieron de viaje a Fiji, yo en Galveston. El cerebro empieza a hablarnos y a procesar cosas y a darnos instrucciones de, entonces, ¿cuál es tu condición? Una medida de dónde está usted y dónde están los demás. Les tengo malas noticias, ¿Cuántos de ustedes se toman fotos todos así, recién levantaditos de la cama y se ponen un selfie? ¿Cuántos de ustedes? No, es más, conozco amigas que me dicen, antes de que suban una foto mía, siempre déjenme verla antes. y por lo regular usted toma 20 fotos y ninguna pasa, no, ahí estoy, bueno, no ponemos ni una para ahorrarnos problemas. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, mis hermanas, que vivimos en una realidad virtual, donde la felicidad que usted está recibiendo y percibiendo a través de estas redes sociales es algo falso, porque entonces usted le está dando la intención a su cerebro, la idea de que toda la gente del mundo es tan feliz, menos usted, tan infeliz que es usted. Eso estoy hablando de un cerebro maduro. Un cerebro maduro, estoy hablando ya de personas mayores. ¿Qué pasará en la mente de un niño? Ahorita vamos a ver, no se pierdan la segunda parte, porque esa los va a dejar muy impresionados. El uso de las redes sociales que están asociadas a la depresión. No voy a ahondar más en la depresión porque la Wendy les habló más claro que la depresión. Pero sí quiero decirles que ya está comprobado por psiquiatras,
por universidades de Boston, de Stanford, universidades serias, las cuales han dejado saber que las redes sociales están 100% relacionadas a la depresión temprana en los niños. Nunca antes, mis hermanos, se había visto una cosa como la que hay ahora, niños de 6 años, de 7 años queriéndose suicidar. Dice, pero ¿cómo es un niño? Yo creo que un poquito más. Llegó una hermana, me habló por teléfono una hermana. Me dice, hermana, el pastor me dio su número, necesito hablar con usted porque es algo horrible. Le digo, dígame, hermana, ¿qué pasó? Me dice, mire, hermana, tengo mi niño de 11 años. Dice, y tristemente, dice, no sabemos mi esposo y yo qué hacer porque el niño se quiso aventar del tercer piso de los departamentos donde vivimos. Y no sabemos qué hablar con él, no sabemos qué hacer. No tenemos dinero para pagar un psicólogo y el pastor, hablen con la hermana a ver si los puede orientar. Entonces, como era menor de edad, los padres tienen que estar ahí presentes, ¿no? Y bueno, vamos a hablar con el niño, vamos a orar con él y vamos a ver si es algo que realmente requiere, pues yo los puedo referir a un psicólogo, un psiquiatra, darles información de dónde pueden requerir. Pero cuando son cosas, vamos a decir, cotidianas, pues podemos llevar la consejería largamente hasta que el Señor llegue a tener esta sanidad. O en su mayoría de las veces siguen en consejería mientras atienden a sus citas regulares con el psicólogo o el psiquiatra en su casa. Pues entonces vino el niño, ¿y qué creen, hermanos? Que le voy preguntando al niño, bueno, mi amor, pero si tú te ves tan bello, ay, le digo, un niño así precioso, así regordito, güerito, ay, bello. Y le digo, mi amor, pero si tú te ves tan hermoso, mi vida, ¿qué cosa pudo haberte hecho de poderte por un tercer piso? ¿Y saben qué me dice? Pero no quiero que oigan mis papás. Le digo, bueno, no van a oír tus papás, tápense los oídos. Dígame, mi amor. Ay, dice, es que los niños de los departamentos donde yo vivo me dicen que estoy muy gordo. Y por eso, como yo me veo tan feo, ya no quiero vivir así. Dice, pero ¿de dónde sacaste tú eso? ¿Qué es eso? Bueno, usualmente yo hablo tan fuerte que no necesito ni micrófono, ¿no? Pero bueno, ahí está mejor para no estarles. ¿Qué pasó con este niño? Que cuando él me responde eso, le pregunté, oye, mi amor, ¿y de dónde tú entiendes o crees o piensas que tú eres feo porque estás gordo? Solo porque esos niños te lo dijeron. Entonces empecé a platicar con sus padres, porque realmente yo no doy terapias con niños, sino es con los padres. Y entonces les empecé a preguntar y resulta que este niño ya tenía internet, ya tenía un celular mejor que el mío, de mejor calidad. Y el niño ya pasaba largo tiempo navegando en las redes sociales con sus amiguitos. Y entonces empezamos a descubrir que el niño ya tenía lo que es el ciberbullying, ¿no? Ya le empezaban a hacer comentarios y le ponían sobrenombres. Ahora, fíjense bien, hay algo muy sutil aquí que quiero que comprendan. Vamos a ver, quiero pensar, bueno, el pastor, que es de mediana edad. Pastor, cuando usted era niño y estaba en la escuela, sea bien honesto y bien sincero, en la primaria, en la secundaria, ¿todos los niños de su salón tenían un apodo, sí o no? Bueno, algunos, sí, hay que ser honestos. Yo hablo con mi esposo y desde que le digo, mi amor, le digo, pero ¿qué amigos tienes? Tiene nombre en realidad porque todos es la rana, el pato, el pelo. Dios mío, alguno de esos tiene nombre. Bueno, es porque cuando nosotros éramos pequeños y estábamos en la escuela, en la edad escolar, era común que todos tenían ahí un apodo por ahí. ¿Alguno de ustedes que tuvo un apodo cuando usted fue chico sintió deseos de matarse?
porque le dijeran que era el pecas. A mí me decían la patita. Hasta el sol de hoy no sé por qué me decían la patita, pero me decían la patita. Y no me interesa tampoco saberlo. Bueno, así me decían. Y cada uno vivimos con un sobrenombre, ¿no? ¿Por qué entonces ahora llega a afectar tanto a los niños? Es porque los niños están siendo demasiado expuestos ahora a las redes sociales, al internet, al iPad, a toda lo que les dije, a esta actividad interactiva que está debilitando sus cerebros y está procesando la información muy diferente a como nosotros la procesábamos de niños. ¿Me entienden? Está debilitando las facultades emocionales de los niños. Los estamos haciendo más débiles, hermano. Estamos haciéndolos mucho más débiles. Y ahorita, no solamente esto es en el lado emocional, ahorita van a recibir la explicación por el lado médico, ¿verdad? De por qué pasa eso. Un momentito más. Tenemos que tener mucho cuidado con los jóvenes. Ahorita voy a hablar más de los niños, pero los jóvenes están encontrando que los medios sociales o las redes sociales es un medio o un método donde ellos pueden comunicarse con otras personas sin necesidad de ellos de interactuar físicamente. Eso los está ayudando a que se expresen menos, ¿verdad? A que ellos puedan tener una vida social más activa. Fíjese, en promedio se encontró que los participantes que invertían 61 minutos al día en redes sociales y visitaban varias de sus cuentas 30 veces por semana, una cuarta parte de los encuestados se clasificó con altos índices de depresión. Los investigadores hallaron una asociación significativa entre el uso de las redes sociales y la depresión. Aquellos individuos que más interactuaban con estas plataformas tenían 2.7 veces más riesgo de sufrir depresión que aquellos con menor tiempo de interacción. Les voy a dar el resultado este resultado lo tuvieron más universidades, pero hay una universidad, creo que se llama Princeton, en Inglaterra también, y ellos dieron los resultados encontrados en los estudios realizados a través de 15 años de investigaciones de los efectos y la conclusión que ellos llevaron de las redes sociales. Y se las voy a hacer bien fácil porque yo tuve que leer como 15 hojas de la investigación y como para la sexta, séptima, la cabeza también me daba vuelta. Pero es muy fácil de entender. Hicieron ellos dos conclusiones. La primera, las redes sociales llamadas, cualquiera que usted quiera, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, a ver chamacos, hay como unas 20 más que ya no me puedo recordar. Todo lo que se llame redes sociales ha sido considerado altamente nocivo para el cerebro del ser humano, no importa la edad. Esa es la conclusión a la que ellos llegaron. Pero por otra parte, concluyeron que el uso de los buscadores como Google, Yahoo y otros más, ¿verdad?, que existen, son altamente productivos en el cerebro del humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia si al mismo tiempo es internet? Es el uso que le damos. Es la hacha que les dije al principio, ¿verdad? Que usted la usa para cortar el árbol o para cortarse la cabeza. Entonces, el Google, el Twitter, que hoy en día los muchachos cuando se gradúan es lo primero que dicen, bueno, quiero agradecer a mis padres, a Dios, y a Google, y a Twitter, a Google, y a Yahoo, y a todos estos buscadores, porque allí encuentran información, la cual están buscando, ¿verdad?, para poderse ilustrar, para poder aprender. Eso les ayuda a adquirir, ¿qué? Conocimiento. ¿Se fijan qué diferencia? ¿Se fijan? ¿Se entienden? Entre lo que es redes sociales y lo que es
Exactamente. Entonces nosotros tenemos que entender qué es el uso que le damos. ¿Cuánto tiempo realmente utilizamos nosotros en buscadores como Google, Yahoo, buscando información productiva? ¿Y cuánto tiempo en las redes sociales? Dice, diversos investigadores de la Universidad de Oxford en Inglaterra, yo dije Princeton, han demostrado que cuanto mayor es el tiempo que se pasa navegando en Internet, mayor es la posibilidad del suicidio o autoflagelación en adolescentes vulnerables, es decir, de aquellos que han considerado suicidarse o dañarse en el pasado. Bueno, sí, porque en algunas conferencias que he dado me dicen, ay hermana, pero yo conozco a mi primo que toda la vida estuvo ahí, nunca le pasó nada. Y bueno, sí, yo también conozco viejitos que han fumado toda su vida ¿verdad? Y nunca les pasó nada, ¿no? Pero las estadísticas muestran que es la minoría, ¿verdad? Es decir, los muchachos que están expuestos tanto tiempo, muy probablemente van a llegar a desarrollar estas enfermedades. Tengan mucho cuidado si ustedes empiezan a ver a los niños que se empiezan a comer las uñas constantemente. Si usted empieza a ver que tienen pequeñas marcas aquí en los brazos, pequeñitas, no tienen que ser así grandes, pero pequeñitas. Muchas veces los muchachos están sufriendo de altos niveles de ansiedad y están dándole mensajes de que necesitan ayuda. Casi terminamos. Quiero hablarles un poquito de esta parte del suicidio. Dice en esta parte, la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes en los Estados Unidos, esta es la información aquí de Estados Unidos. Fíjese qué triste, hermanos, fíjese lo que nos da las estadísticas que nos están arrojando el hecho de dejar a nuestros niños tanto tiempo descuidados, porque esto es un descuido. Y acuérdense que cuando venga nuestro Señor, Él no le va a pedir a usted cuentas de nada más que no sea de sus propios hijos. El suicidio, dice, entre los adolescentes ha tenido un aumento dramático recientemente a través de la nación. Cada año miles de adolescentes se suicidan en los Estados Unidos. El suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes. ¿Entre qué edades, hermanos? 15 y 24 años de edad. Y la sexta causa de muerte para aquellos que están entre 5 a 14 años. Los adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, dudas de sí mismo, presión para lograr el éxito. ¿Por qué? ¿Por qué los niños tendrán esos pensamientos? Si cuando yo era chiquita, mi único estrés era que mi mamá me dejara salir temprano afuera a jugar. El estrés me lo daba mi madre, ¿no? Que si no terminaba ciertas tareas no podía salir. Pero hoy en día es un estrés real, es un estrés de verdad que los daña, los afecta, debido a que sus expectativas de vida son mucho más elevadas al estar viendo que el amigo tiene un carro del año y tiene un viaje, y tiene una ropa y tiene todas las cosas que yo no tengo y que en mi casa no tenemos, y me genera un estrés tan grande el poder sentir que él sí y yo no, ¿verdad? Entonces de ahí vienen muchas de los problemas hoy en día de los muchachos, del suicidio. Sin contar, mis hermanos, que les voy a decir tristemente, vamos a decir, de la consejería con matrimonios que yo tengo, el 90% siempre en una parte de la consejería apareció Facebook. Apareció Facebook por ahí. Dice, incertidumbre financiera y otros miedos mientras van creciendo. Para algunos adolescentes el divorcio, la formación de una nueva familia con padrastros y hermanastros o las mudanzas a otras nuevas comunidades pueden perturbarlos e intensificarles las dudas acerca de sí mismos. Para algunos adolescentes el suicidio
aparenta ser una solución a sus problemas y a su estrés. ¿Dónde estamos los padres? ¿Dónde estamos los padres? Muchos de estos niños están llegando a esta situación por el increíble descuido de nosotros como padres. Porque ahora es mucho más cómodo dejarle el iPod, dejarle el celular para que el niño se calle, para que el niño no nos mortifique mientras estamos platicando nosotros acá con la comadre. Y entonces estamos produciendo cosas que después nos van a traer terribles consecuencias. Una última cosa que vamos a dejar aquí del cerebro. Ya vamos a dejar el cerebro un poquito en paz. Los problemas de la memoria. Fíjese qué es lo que les decía al principio. La sobrecarga de información puede saturar nuestro cerebro, pero le dificulta nuestra capacidad de atención, filtración y de datos hasta nuestra memoria, tanto de corto como de largo plazo. Y voy a hacerles un pequeño experimento ahí. Les voy a dar solamente un minuto y quiero que observen esta fotografía. Obsérvenla bien. Ok. Ahora sí. ¿Quién me puede decir qué vio en la foto? A ver, mi amor, tú allá atrás. Ponte de pie y dime tú qué viste ahí. Una hamburguesa. Eso fue todo lo que viste. Y oye, no sé si yo estoy afectada, pero yo no vi ninguna hamburguesa aquí, ¿eh? Una hamburguesa. Entonces yo ya me estoy afectando. A ver, vamos a ver. Ah, ya, tú tienes razón. Ya estoy afectada. Pero eso es todo lo que viste. Ah, tú dime todo lo que viste, porque... Ok, 7, muy bien. ¿Quién más ve? A ver, dime, ¿qué fueron las cosas que viste? ¿Qué? ¿Una qué, perdón? Ok. ¿Viste un teléfono? De los viejitos, ¿verdad? ¿De qué color era? Muy bien, muy bien. ¿Qué más viste? ¿Un qué, mi amor? ¿Un Big Bird? No, no, pero... Ok, está bien, mi amor, lo hiciste muy bien. ¿Tú, mi amor? A ver. Ok. Ok. El ice cream era como la paleta, ¿no, mi amor? Ok. De museo, qué feo se oyó, ¿verdad? Porque uno creció con esos teléfonos antiguos de museo, ¿verdad, mi amor? Ok. Ok, gracias, mi amor, lo hiciste muy bien. Bueno, aquí tenemos alrededor de 50 objetos. En un minuto nuestra capacidad de retención es más o menos el promedio, entre 8 y 10, pero un cerebro entrenado, activo, deberíamos de tener la cantidad de retención por lo menos de la mitad. Bueno, pero se empieza por, no se lo digo por ustedes, lo digo por mí, ¿no?
Tenemos que hacer esos ejercicios mentales. Y cuando nosotros dedicamos tanto tiempo a las redes sociales, mis hermanas, se va perdiendo la capacidad de retención. Se va perdiendo la capacidad de retención. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Voy a darles ahorita vamos a hacer aquí un receso, un corto, pequeño receso para que ustedes se estiren, tienen que ir a tomar agua. Pero la siguiente parte es una de las más importantes de este seminario y necesito que estén bien atentos. Si tienen hijos chiquitos, necesito que escuchen mucho lo que vamos a hablar. Dios los bendiga. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Interesante. Vamos a entonces, quiero pedirles a las diaconisas si pueden ayudarnos para poder recoger las ofrendas de esta tarde. Las diaconisas que nos están ayudando. Y mientras tanto les recordamos los miembros de la Junta de Iglesia. Por favor, quedarse unos 20 minutos, 25, 15, dependiendo de cuántos platican, ¿verdad? Queremos hacer una consulta con ustedes. Miembros de la Junta de Iglesia. A ver, levanten su mano, miembros de la Junta de Iglesia, por favor. Ok, están varios. Así que, por favor, quedarse después de la reunión. También conquistadores y aventureros no tendrán mañana actividad, no habrá reunión de clubes mañana. No olvidemos nuestros cultos, miércoles, viernes, el banco de oración del sábado en la mañana y el próximo sábado estaremos teniendo nuestra junta mensual. No hay aventureros y conquistadores, no hay clases mañana. Los dos clubes. A ver. Mañana, sí, perdón, gracias, hermana, y qué bueno que estuvo aquí, ¿verdad? Aventureros, sí hay clase mañana a las 10. Conquistadores, no habrá clases. Gracias. ¿Cuántos aventureros están aquí? ¿Cuántos aventureros? Ok. ¿Querían que haya clase mañana o no? ¿A qué le llamamos eso, Liz? Ok. ¿Quieren quedarse viendo ahí las redes? I'm sorry, ¿verdad? Pero mañana hay clase de aventureros. Ok, no olvidemos los cultos y decíamos el próximo sábado tenemos junta de iglesia y tendremos junta administrativa después de la programación. Tenemos un informe que darles al respecto de la construcción. Estuvo el representante de la conferencia con nosotros el día jueves, así que queremos informarles eso también al pleno, ¿verdad? Así que muchas gracias. Estos son todos los anuncios. Seguimos con la siguiente parte. Una vez, para que no se duerman. ¿Ya tienes, mijo, el video? Ok, quiero, hermanos, que pongan atención a este video. Este video es presentado por una psicóloga psiquiatra y ella habla de cómo se ha sorprendido vino a Estados Unidos para tener más capacitación e información y quiero que escuchen lo que ella descubrió, lo que estudió cuando vino acá. El sonido, mijo. Si quieres, regrésalo y ponle el sonido desde el inicio, mi amor, por favor. ¿Tenemos un problema del sonido? No, hijo, así no, porque no se va a entender. Mira, vamos a hacer algo. Regrésalo y yo lo voy a poner aquí en el micrófono, ¿ok? Y entonces empezamos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Tengo una mesa llena y traje a Mr. Brain porque a mí me gusta explicarle a los niños y a los papás con evidencia científica. Esto no son rumores, no son consejos, nada. Lo principal para un adulto es saber cuáles son los efectos de este placer enorme que es con los tablets y los juegos de video en cerebros que se están desarrollando. Nuestros niños adentro del cerebro tienen trillones y trillones de neuronas. Mientras más neuronas conectadas tengan nuestros niños, más inteligentes van a ser.
Cuando un niño lee el libro, las neuronas brillan y se conectan. Cuando un niño juega a la pelota, brillan y se conectan. Cuando un niño está viendo bonito, la neurona está como en pausa, está congelada. Pero ¿cuál es el resultado? A 15 años de estudio, que los niños cuando están con su smartphone jugando juegos de video o con los tablets y están ganando puntos, la neurona, es tanto el estrés, es tanto el chorro de dopamina que las neuronas mueren. Por eso yo traje aquí 1 kilo de azúcar, porque ningún padre, ninguna madre le echaría, permiso, al cerebro de su hijo 1 kilo de azúcar. Nadie. Pero es tanto el placer que les provocan estos juegos de video que el chorro de... ¿Sabe qué? Yo no puedo, y mata neurona, mata neurona, mata neurona. No puedo creer. Entonces, medicina de biología para saber qué cosas dar de comer y qué cosas dar para que los niños se entretengan. Vamos de a poco. Cuando tú hablas del chorro de dopamina y lo graficas también con esta azúcar, ¿a qué se puede, es equivalente a qué? El placer que te da jugar un juego de video con tu smartphone. Hoy día, a 15 años de evidencia, yo me fui a Estados Unidos hace 2 meses, los psiquiatras dicen que es equivalente a un shot de heroína. Shot de heroína. Por eso es tan placentero. Obviamente no hay problemas sanguíneos ni nada, pero ese es el placer que sienten nuestros niños y adolescentes. Por eso, y también es equivalente para nosotros, pero nosotros ya como adultos tenemos el cerebro maduro. El drama es en estos cerebros que se están conectando y el cerebro no puede tanto placer. Carolina, sería importante como especificar una cosa en la pantalla del celular, ¿cierto? Que nos genera una interactividad, especialmente a los niños. ¿Sí? Y otra cosa en la pantalla del televisor. Son dos cosas distintas, ¿no? Son distintas. Ya. Es la pantalla interactiva. La televisión es una pantalla pasiva. Carolina, y por ejemplo, los niños aprenden mucho también a través de... Hay miles de programas que son infantiles, para niños más chiquititos hasta más grandes. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que los niños sigan aprendiendo con esos programas, pero que no se le mueran neuronas porque lo encuentro contradictorio? Lo que pasa es que la empresa lo único que quiere es que tú creas que tu hijo aprende mejor con un tablet, ¿verdad? O sea, pero obvio, si es una industria trillonaria y no quieren que tú sepas estos estudios. Hay colegios que me han dicho, hey, tengo un tablet por niño para que aprendan motricidad fina. Hay 8 millones de actividades para que el niño desarrolle la motricidad fina que no es con tablet. Entonces, como mamá, como papá y profesor, tú dices, estoy tranquilo porque les pasé un tablet para que aprendan la figura geométrica. Claro. A nivel de desarrollo cerebral, si tú quieres que de verdad brillen las neuronas y que tu hijo sea más inteligente, aprende la figura geométrica viendo cuadros de Kandinsky, conversando con la mamá, conversando Pero con el entonces, papá. ¿un software educativo para niños no lo es? O sea, aprenden, pero ¿a qué costo? ¿Para niños no lo es? O sea, aprenden, pero ¿a qué costo? La idea es que aprendan sin este chorro de dopamina. Esa es la cosa. ¿Cuál es el daño que les puede provocar en el futuro? Lo que pasa es que O sea, concreto. los estudios solamente tienen 15 años y ya ven adicción a las pantallas, niños hiperactivos, niños con problemas de concentración, niños con problemas de empatía. Y como son estudios que no pueden ser concluyentes, porque para que sea concluyente tiene que ser 20 a 25 años, queremos queremos correr el riesgo con nuestros niños, porque esta generación de niños son los conejillos de Indias. Claro. Piensa que todo esto se testea con niños y adolescentes. Entonces ellos ven con PET scans qué es lo que pasa en su cerebro, en su presión arterial. Cuando un niño juega Fortnite, la presión arterial le sube a 200 o a 210. Es terrible. Y un adulto, ¿En serio? pon Fortnite, y todo el mundo dice, no, si todo el mundo juega. que Y todo el mundo le echa azúcar al cerebro de su hijo. Entonces cuando tú sabes la evidencia biológica de lo que le produce a tu hijo, tú dices, chuta. Ya, y no es de ser mal padre, es porque a los papás esta evidencia no se nos dice. Por eso yo les agradezco la invitación. Entonces, me estoy para adentro porque uno va a la casa de cualquier amigo con hijos y todos tienen celular o tablet. Tú estás hablando de niños y preadolescentes. ¿Desde qué edad entonces le puedo pasar una tablet o un teléfono a un niño sin tirarle azúcar al Claro, cerebro? la pregunta es ¿por qué tú le vas a prestar un smartphone a Ya. tu hijo? Si el niño se va en micro, ya, o se va de campamento o fuera de Santiago y tú quieres estar en comunicación con él, préstele, porque quien paga la mensualidad del teléfono es el papá y la mamá, préstele un teléfono como estos, los almejas, ya sin conexión a internet, que nos venden todavía. Ya el problema es la conexión ilimitada a internet, por más filtros que tú les pongas, porque siempre hay un hacker más inteligente que uno que va a hacer que el niño acceda. El problema es los niños, el 100% de niños que tiene smartphone accede a pornografía, accede al cyberbullying. Entonces, un cerebro con una corteza prefrontal que es el jefe del cerebro inmaduro, por más que tú le expliques los riesgos de las redes sociales,
El cerebro adolescente busca placer, por lo tanto, como papá y como mamá, yo no le doy droga a mi hijo. Yo lo educo en las drogas, lo educo en el alcohol, pero no le doy. Entonces hay que conversar con los niños, hay que educar, pero esperar a que sus cerebros sean sanos, maduros e inteligentes para darle estas herramientas que son muy buenas, bien utilizadas. ¿En qué edad más o menos uno dice un cerebro ya está maduro, es inteligente? Para enfrentar todos los problemas que hoy día conlleva Internet, los expertos, los psiquiatras que han estudiado 15 años, dicen que más o menos 17 años. Hoy día los niños le están regalando smartphones a los 9. A los 4, 5. Para ser clara y específica, lo que tú nos estás tratando de decir hoy es que si yo le paso un smartphone o un iPad, o para no decir marca, una tablet, a un niño menor de 17 años le estoy pasando droga. Un shot de heroína. Así de simple. Ahora, por eso yo te preguntaba por la consecuencia, porque al final, este niño que el día de mañana va a tener 25, 30 años, le va a costar, por ejemplo, socializar con el resto, le va a costar hacer actividades al aire libre, va a ser más encerrado. Los que están así son los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque este umbral de placer se está seteando cada vez más alto. O sea, los niños, para poder disfrutar de aprender las figuras geométricas, necesitan apretar, necesitan hacer el placer que van a necesitar estos adolescentes y adultos en 20 años más. Para reemplazar esto. Porque la dopamina es tanto el chorro que el cerebro lo ve como algo que no corresponde. Entonces, por eso cada vez va pidiendo más. Oye, te hago una pregunta para llevarlo a lo real. Y en esto yo me sumo, ¿ya? Para serte súper honesta. Mi hijo más grande, el de 10, de verdad prefiere juntarse en línea que juntarse en el pasaje, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vendo yo? O cómo porque yo ya cometí el error. Eso ya está instalado en mi casa. ¿Cómo le muestro yo que juntarse en la calle es mucho mejor? Pero además tengo que convencer a todos los niños que están en línea, qué a que difícil. no sé, ¿cachai? Que es difícil. Entonces, dame una herramienta como mamá para hacer que volvamos a lo de antes. Bueno, por eso mismo yo estoy aquí. O sea, yo estoy aquí por mis hijos. Porque yo no saco nada con cuidar a mis 2 cachorritos en mi casa. Porque mis niños viven en un barrio, van a un colegio. Y por eso empezó todo este activismo sin querer queriendo, ya para concientizar a los otros papás. Porque si una mamá y un papá, obviamente para tu hijo, el chorrito de dopamina de jugar en la bicicleta, andar en bicicleta en el barrio no tiene comparación con el mega chorro de Porque dopamina. además ya no hay nadie en la calle, pues, Carola. Por eso necesitamos que todo el mundo sepa, porque hoy día los niños están usando pañales. Porque con eso, como juegan en línea, no tienen que pararse al baño y con esto juegan. ¿En serio? Sí, ¿A ese claro, nivel, a ese nivel. Y hay pañales de gamers que duran 8 horas. Este para adultos. puedo creer. Entonces, No te puedo creer. es porque eso es adicción. Y hay que ¿Pañales entender para que esto es lo mismo que la adicción ¿Lo a las habías drogas. escuchado Ahora, eso, ojo. Pedro? Había escuchado, sí. La adicción a las drogas empieza más o menos en Chile a los 14 años. Acá le estamos dando nosotros la droga en el colegio y en nuestras casas a niños desde 6 Pero meses. perdón, pañales para gamers, eso está estudiado, está Los útil. venden así, Los en venden, los summits. los venden. No te puedo creer. Puesto que los venden. ¿Cómo, Pedro? Los venden en el supermercado en Estados Unidos. Sí. Y, o sea, la industria de los gamers es la que más ha crecido en el mundo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la industria del cine vende millones de dólares y los videojuegos 4 veces más que la industria del cine. O sea, ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Ojo, hace un par de semanas la Sociedad de Psiquiatría Mundial dijo la adicción a Internet y a los videojuegos hoy día es una enfermedad mental. ¿Quién salió a los 2 minutos? Microsoft, diciendo no le haga caso a los doctores, no le haga caso. Los estudios no son concluyentes. ¿A quién le vamos a creer? ¿A doctores que han estado estudiando 15 años y han publicado toda esta evidencia? ¿O le creo a los diseñadores de videojuegos que ganan más que Hollywood? Pero por supuesto. Y a nivel cerebral, tengo entendido además que, porque yo soy seguidora tuya, he visto varias charlas, pero tengo entendido que además afecta a una parte específica del cerebro. A ver, cuando yo llegué a ese capítulo, yo rápidamente llamé a mis profesores de Harvard y le dije, deme los research papers de verdad porque puede ser fake news, ¿ya? Todo este mega chorro de dopamina, este shot de heroína, todo este kilo de azúcar que le damos a los niños y nosotros estamos tranquilos porque los niños no molestan, en el asado familiar tan tranquilito, la guagua no te llora, nada. Claro. En un 80% va a matar las neuronas de una zona del cerebro que se llama ínsula, que es la que tiene que ver con la compasión y la empatía. Yo le digo, es la oficina del cerebro de ser buena persona. Claro. Entonces yo no saco nada con decir en la casa y en el colegio, sea buena persona, sea generoso, sea buen amigo, si el niño está empantallado. Y ahora, ojo, Chile es el país número 1 del planeta Tierra
en niños empantallados. Número 1. Somos el uno del uno mundo, del de mundo. todo el mundo. El promedio es entre 6 y 7 horas de niños empantallados, del cual solamente 16 minutos es para tarea escolar o trabajo Profe, académico. porque muchas- Y eso es un problema como sociedad. O sea, si una mamá se demora Sí. 2 horas para llegar al trabajo y después 2 horas para llegar a su casa, ¿qué le vas a decir? No, tiene que ser la super madre. Claro, Léale claro, cuento, llega a la hacer mamá está actividad. agotada. Agotada. Entonces las municipalidades, los colegios, tenemos que hacer tribu para ayudar a las familias, porque obviamente una mamá prefiere tener Qué un buen rato tranquilita punto. y pasarle el tablet a sabiendas que le produce daño. Acá tuviera un gráfico del desarrollo del cerebro humano, el periodo peak de conexiones neuronales entre los 9 meses y los 9 años. Ahí se juega el Mundial de Fútbol de la inteligencia de nuestros niños. Ahí mi experiencia clínica, en el fondo, con las charlas que yo doy para niños, es que niños hasta tercero básico tú le quitas todas las pantallas y se van a entretener solos, no hay problema. Ya. Cuarto, quinto y sexto, como ya el umbral de placer se setió tan alto, tú le quitas todas las pantallas y tienes que ser coach de tu hijo. Tienes que llevarlo al estadio, al museo, sacarlo a la plaza y más o menos en 2 meses se reinicia el cerebro de tu hijo y ya puede sentir placer de nuevo en las actividades 2 cotidianas. meses. 2 meses. 2 meses. Niños de séptimo para arriba, para muchos, es terapia psiquiátrica. No te puedo creer. Casi, Seguro. casi batalla perdida. O sea, esto es como dejar de fumar, Sí, es po, como... es una es como dejar de pero con consumir cerebro droga. inmaduro, porque el que quiere dejar de fumar o de quiere dejar las drogas es un cerebro adulto. Acá le estamos exigiendo dejar la adicción a niños que en primer lugar fueron adictos porque el papá y la mamá no sabían esta información Claro. y se lo pasaron para estar tranquilo. Exacto. Un Sí. niño aburrido es un niño que va a empezar a inventar cosas con Creativo. material de desecho, creatividad. Claro. Entonces, por eso es tan importante verlo cómo estamos a nivel país en la OECD, porque no tan solo número 1 en conexión a Internet, somos número 1 de niños menores de 6 años los más tristes del mundo. Y en la prueba PISA, que mide la comprensión lectora, ciencia y matemáticas, somos de los últimos en resolución de problemas, de los últimos. Entonces, hagámonos cargo que como sociedad estamos haciendo mal las cosas y tenemos que cambiar el rumbo de esta micro, porque muchos papás me dicen, no, si la micro va para allá. Bueno, si la micro va para allá, tenemos que cambiarlo. Claro. 50 años, los doctores decían, fume nomás, no pasa nada. No Claro. hay un estudio que diga que haga mal. Hoy día ningún doctor Sí, diría ¿verdad? que fumar Es verdad. no hace nada. Entonces, la evidencia... ¿Qué les pareció este video? La parte principal, cuando yo inicié este seminario, les dije que Satanás tiene un plan muy específico, plan maquiavélico, para poder en los tiempos finales doblegar la mente del ser humano y que puedan simplemente no poder distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Nos está pasando hoy en día eso? ¿Estamos en una sociedad donde ya no se puede distinguir entre bueno y malo? Sí. ¿Qué parte del cerebro, dijo ella, que se está dañando? Que se está dañando cuando nosotros estamos tanto tiempo expuestos a nuestros hijos, la ínsula. Pero más importante, ¿cuál es la parte, qué es la función de esa parte del cerebro? La compasión y la empatía. Hermanos, yo estoy aquí entre familia. Cuando me invitan, casi siempre pues donde me invitan son en las iglesias. Y yo les digo a mis hermanos, nosotros entre cristianos que conocemos la palabra de Dios, que conocemos de punta a final, y espero que aquí hable mucho de profecía, ustedes podrían decirme en qué tiempos estamos ubicados hoy, qué tiempos estamos viviendo. Los tiempos finales, donde el enemigo va a querer llevarse ¿quién? A la mayoría, ¿verdad? Hacer lo más posible porque usted no se salve. Pero ¿quiénes son los que están a su lado? Sus hijos. Y si usted no está poniendo atención de lo que está pasando, es necesario, hermano, que usted recalcule y reevalúe su vida. Necesitamos poner mucha atención al tiempo que nuestros hijos necesitan de nosotros. El trabajo hace que muchas veces nosotros dejemos a nuestros niños en las redes sociales y en los iPads, para tranquilidad nuestra de que el niño puede pasar, que no se va a salir de la casa, que va a estar tranquilo porque le dejo sus videogames, porque le dejo
que él pueda estar en las redes y ahí no se sale y está en la casa y estoy tranquila mientras yo llego a la hora que yo pueda llegar. Pero como yo llego tan cansada y él también llega tan cansado, pues el muchacho le sigue. Tenemos que tomar una responsabilidad grande porque Satanás ya tiene su plan y usted ya no es ignorante. A lo mejor una hora atrás sí, pero ahorita ya no. Ahorita usted ya sabe cuál es el plan del enemigo. El enemigo va a querer doblegar la mente del cerebro de sus hijos en el área de la compasión, ¿verdad? De las emociones. Dígame usted, ¿qué está pasando hoy en día con estos muchachitos que entran a matar? ¿Qué está pasando? Y todavía peor, usted ve las noticias y esos muchachitos les dicen, pues, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? No siento nada. No, el caradura ahora creo que del de Walmart, no, yo soy inocente. Ha traído 2 abogados porque él es inocente. Y realmente él es inocente. Yo si fuera, yo creo que por eso Dios no permitiría yo que fuera política, porque a mí me iban a matar muy rápido. Sí, porque yo habría una ley donde diría, bueno, antes de que al muchacho lo encarcelen, lo torturen y todo, quiero ver a sus papás en el juicio, los quiero aquí enfrente. Porque también vamos a ver qué hicieron los padres para obtener resultados con un niño así, ¿verdad? Miren, hermanos, hace como 7 años atrás, vino un hermano a la iglesia donde yo me congregaba y me dijo, hermana, necesito hablar con usted, tengo a mi hijo muy grave en el hospital. Él quiso suicidarse. Y necesito que usted me ayude. Claro, obvio, cuando él me dijo, le dije, ay, no, hermano, disculpe, yo no soy psicóloga, ya un caso así, mire, yo lo puedo referir, No, hermana, no, él ya tiene psicólogo, ya tiene psiquiatra, yo quiero que usted hable con él. No, le digo, disculpe, yo no puedo, simplemente no puedo, es un caso muy, hombre, hermanos, me empezó a temblar las piernitas, así, no, hace como 7 años atrás, ¿no? Y el hermano me dijo, es que, hermana, por el amor de Dios, si yo vengo a la iglesia, yo hace años que me salí de la iglesia y ahora estoy volviendo y le estoy pidiendo ayuda, usted me la va a negar. Ay, hermanos, pues ahí me dio en la cristiandad, ¿verdad? Por no decirle al hermano otra vez que no. Le dije, mire, hermano, si usted me consigue una carta del psiquiatra y del psicólogo donde le autorizan que yo pueda tener consejería con su hijo, pues está bien, yo se la voy a dar, pero necesita estar eso autorizado. Dije, ay, ¿qué psiquiatra y qué psicólogo le va a dar eso? Ay, mis hermanos, pues a la siguiente semana el hermano vino puntualito con la carta. Que el psiquiatra y el psicólogo estaban de acuerdo que tuviera las terapias con el muchacho y que si yo veía algún cambio o algo, que por favor ahí estaban los emails y les pudiera dar alguna información, me lo agradecería. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo va a ser? Yo decía, ay no, le digo, Efraín, esto sí me sobrepasa. ¿Yo qué voy a hacer con el muchacho? Viene del hospital, se acaba de querer matar. ¿Saben qué fue cuando la actitud del niño cuando llegó un muchachito de ese entonces de 13 años? ¿Qué creen que hizo el niño cuando llegó ahí a la iglesia? Porque yo solo doy consejerías en la iglesia. Llegó, se sentó y agachó la cabeza. Eso fue todo. Yo estuve toda una semana así, pero histérica, hablándole a mi hermana que sí es psicóloga, tratando de ver, y mi hermana, no, es que no sabes que eso es algo bien delicado, y yo estaba más espantada, dije, ¿para qué le hablé? Pero ahí fue donde el Señor me mostró. Cuando el muchacho estaba ahí calladito, sentadito, ido, totalmente su mente ida. Ahí fue donde yo comprendí que el Señor me estaba diciendo, oye, ¿tú qué te crees? Y tú no eres nada. Aquí tú nomás te vas a quedar aquí, porque yo te tengo aquí, pero tú vas a escuchar, vas a estar con Él y vas a orar por Él. Es todo lo que tienes que hacer. Yo ya me había preparado con un montón de cosas, ¿no? De psicología y de no sé cuánto. Y cuando lo escuché la voz de Dios que me dijo, vas a orar por Él. Es todo lo que vas a hacer por este muchacho. Y ¿saben qué? Me paré, lo abracé
Y le dije, no me tienes que decir nada. O sea, por si pensaba que yo era psicóloga y empiézame a contar desde que era chiquito, no. Le dije, ¿sabe qué? Lo único que quiero, mi amor, que sepas es que Dios te ama. No tengas problema, yo no quiero presionarte. Lo único que quiero que sepas es que hay un Dios que te ama y que te va a ayudar a salir de esto. Si tú me permites, yo voy a orar por ti. Y empecé a orar con ese muchacho. Cada vez que venía a la consejería era una nervios para mí porque no sabía qué era su reacción, porque no hablaba, no decía nada. Y solo oraba por él, y solo oraba por él. Pero luego, como a la tercera consejería, ya el Señor me habló de otra manera y le dije, ¿sabe qué? Resulta que para que yo les siga dando consejerías a sus hijos, ustedes tienen los dos que venir a consejería. Porque no hay ningún valor. Yo me puedo pasar aquí años hablando con él y orando por él. Pero si el ambiente de su hogar, de su casa, no es modificado, eso no va a tener ningún valor. Así que si usted quiere, hermano, yo ya cumplí, ¿verdad? Ya estoy aquí. Ahora usted tiene que venir y poner su parte. Cuando me contaron su historia, mi hermano, yo empecé a orar al Señor y a investigar, y a investigar, y a investigar. Y me empecé a dar cuenta de lo horrible, de lo terrible que es cuando usted pone a sus a juegos de videos, a video games y a teléfonos celulares, a media. Este niño desde los 5 años empezó con los video games y me decía la señora, mire, lo que pasa es que como yo tengo que trabajar de noche, mi esposo trabaja de día. Entonces, como yo llego tan cansada de haber trabajado de noche, pues yo llegaba a la casa, les daba de comer y yo me acostaba a dormir. Pero como los niños estaban chiquitos, me daba miedo que se me salieran, entonces les compraba yo video games, porque ahí se quedaban, era la única manera que ellos se quedaban tranquilos. Y el niño empezó a hacerse adicto desde los 5 o 6 añitos. Él aprendió a quedarse en su cuarto jugando. Pero cuando el niño empezó a desarrollar problemas de agresividad, cuando el niño empezó a tener problemas en la escuela, cuando el niño empezó a tener problemas por déficit de atención y otras situaciones, los padres empezaron a querer quitarle los juegos de video. Pero ya era un muchachito de 12 años. Ese niño ya tenía una adicción. Y cuando los padres malamente quisieron entonces quitarle aquello, ¿qué fue lo que produjo en el niño? Una depresión, una profunda depresión, que entonces lo único que hallaba fue quererse quitar la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para quién tendría que ser la terapia? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Les digo al final, después de un año de consejería, obviamente asociados con sus psiquiatras, sus psicólogas, sus psicólogos, su servidora, este niño entró a los clubes de conquistadores, se bautizó su padre, sus hermanos, él, y llegó a ser un diácono en turno ahí en la iglesia, un diaconito, y gracias al Señor logró tener una vida diferente, porque el Señor vino a hacer esa transformación, ese milagro. Pero hubo que cambiarle hasta la alimentación dentro del hogar, para lograr que ese niño no cayera en crisis, y tuvo que írsele gradualmente quitando los video games para poder lograr que él poco a poco pudiera estabilizarse emocionalmente. ¿Cuántos de nosotros utilizamos los teléfonos celulares y los iPads para que calmen la ansiedad de nuestros hijos? ¿Ok? Gracias por su sinceridad. Oigan, por cierto, no soy muy popular entre los jóvenes cuando doy este tema, porque cuando los muchachos ven que yo recomiendo que el celular debe de darse a los muchachos hasta los 17 años, como que ya perdí toda popularidad. Sí, ¿verdad? Ya los muchachos dicen, ay, no, sáquenla, por favor. Bueno, es por su bien, cariño, es por su bien.
Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia a la hora del culto divino, o sea, les voy a poner algo tan cotidiano, porque yo sé que todos aquí vienen a la iglesia cada sábado. ¿Qué hace usted cuando su niño empieza a ponerse ansioso en el culto divino? Y empieza a wiri wiri, a pararse, a sentarse y empieza el típico al esposo, ay, cállalo, ay, siéntala, ay. ¿Qué hace usted? Eso pasa en todas las iglesias, hermano. Bueno, no, nomás en la mía, aquí no. Saca el teléfono y le empieza a dar para que juegue el niño, para que no esté haciendo ¿qué? Ruido a la hora del culto, ¿verdad? Y entonces el niño está ahí en el teléfono y sí, el niño se queda tranquilito, calmadito, cuando termina el culto, se va y todavía todo el camino, para que no llore en el camino, le sigue dando el celular y luego en la tarde para que lo deje dormir la siesta otro ratito y etcétera, etcétera. Mis hermanos, tenemos que modificar esas actitudes. Estamos haciéndole un daño terrible al cerebro de nuestros hijos. Tenemos que volver a la antigüita. A ver, bueno, yo ya soy mucho mayor, pero bueno, voy a preguntarle, bueno, a la hermana Zambrano, hermana Gaby, cuando usted estaba chiquita, o sea, vamos a decir que usted tenía sus 7, 8 añitos, 9 añitos, y usted se empezaba a poner ahí medio inquieta, tal vez en una reunión social o en la iglesia o en un lugar público, y usted iba con su mamá o su abuelita, una que estaba a cargo de usted. Y cuando usted empezaba a tener esas actitudes, ¿qué pasaba? Su mamá, ¿no? ¿Y qué pasaba después del pellizco? ¿Usted seguía con esas actitudes? ¿No les tocó esas mamás que el niño estaba y nomás la mamá así, mire, les echaba esa mirada penetrante así, te callas? Esa sola mirada ya le estaba diciendo al niño, cuando lleguemos a la casa, te va a ir, pero bien mal. ¿Sí o no? Esa amenaza que todos sufrimos, le digo a mis hijas, bueno, ustedes no conocieron, pero esa amenaza de decirle, deja que lleguemos a la casa. Ay, mis hermanos, eso era, híjole, porque los padres cumplían. Llegábamos a la casa y era de terror, ¿no? Con la chancla, el arte que dicen, el instrumento más educativo, ¿no?, de la antigüedad. No recomiendo que golpeen a sus hijos, pero sí les recomiendo que si su niño se pone inquieto o inquieta, usted tiene el trabajo, la responsabilidad de tomar a su hijo, llevarlo a la parte de fuera, si es aquí en la iglesia, y póngase al nivel de su niño y háblele y dígale, mi amor, no es tiempo ni el lugar para jugar. Es el tiempo de venir a adorar a Dios. Usted tiene que enseñar a su hijo dónde es el lugar apropiado para hacer cada cosa. Cuando mis niñas eran chiquitas y empezaban durante la semana, yo hacía trabajo previo, las llevaba al parque, les decía, ¿saben qué? Este es el lugar donde griten, corran, salten, hagan lo que ustedes quieran. Aquí lo pueden hacer. Y bueno, ya sabrán, ¿no? Como chivas, corriendo, saltando por todo. Pero luego cuando íbamos a la iglesia, hijas, este es el lugar donde ustedes van a permanecer calladas. ¿Cuántas veces? Dice Susi que ahora que estuvimos dando una serie de conferencias en Spring Branch, ay no, hermano, no van a creer, la más grandecita, le dije, mija, ¿tú te acuerdas de esta iglesia? Cuando tú eras bien chiquita, le digo, tenías como 3 años, hija, veníamos aquí, ¿te acuerdas? Porque todas las hermanas pues recuerdan que mi embarazo y Susi y todo. Y dice Susi, ay, pues cómo se me va a olvidar. Dice, si yo me acuerdo en ese cuartito, cada rato me metías ahí. Y yo dije, oh my God, ya la traumé, ¿no? Y le digo, oye Susi, ¿y te sirvió? Sí, mami. Ah, qué bueno. Dije, así que ya Spring Branch era como que su lugar favorito, ¿no? Ya se recordó. Bueno, hermanos, porque hay que hacer trabajo. Y es cansado, es fastidioso.
cuando uno está más interesado en el culto, cuando uno quiere, y el niño, ay no, qué flojera, tener que ya me paré 2 veces y volverlo a hacer. Es nuestro trabajo, hermano. Usted tiene que trabajar con su esposo, con su esposa, para que usted pueda tener frutos. Los niños que crecen bien educados, cuando crecen lo agradecen. Los niños que no se les da el tiempo y se les da el celular, hoy en día hay que irlos a visitar tristemente a los hospitales, a las cárceles, a los psiquiátricos. Bueno, esto de la American Psychological Association son los resultados que arrojaron ahora en el 2017, los estudios que se hicieron ahora en el 2017. Y no los voy a repetir porque es exactamente lo que la psiquiatra, ahorita psicóloga, dijo, ¿no? Problemas y que dijimos hace rato, como las redes sociales producen depresión, ansiedad, como las redes sociales están disminuyendo la capacidad de sociabilizar de nuestros niños, y cómo nosotros debemos de tener mucho cuidado porque el Facebook, si se dan cuenta, no lo digo yo, no lo dice, es la American Psychological Association, o sea, es aquí de Estados Unidos, son gente que hace estudios del cerebro. Ellos mismos están diciendo que el Facebook puede producir, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Desconcentración y ¿qué? En el aprendizaje, estudios y relacionados muestran que los estudiantes de la escuela secundaria, media, superior están presentando calificaciones más bajas. Así que tenemos que estar atentos. No puedo creer, a veces hay niños de 8 años que ya tienen Facebook. Los celulares y la tableta afectan el desarrollo social y emocional de los niños. Cuando usted empieza a darle un celular a un bebé, a un niño, no puedo creer que va al supermercado y ya hay esos carritos, ya los car seat, donde el bebé todavía ni sabe caminar, y ya traen el adaptador para que pueda traer el celular ahí el niño y le ponen, ay, es que le pongo musiquita. O andan en el carrito y, ay, es que es educativo. Eso no va a tener ningún efecto. Voy a terminar con esta parte, hermano. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestros niños puedan crecer sin la influencia de una mala tecnología, de lo que es el mal uso de la tecnología? Porque la tecnología en sí es buena. Necesitamos ayudar a nuestros hijos a que desarrollen todas sus habilidades motoras. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños salían corriendo todas las partes, al patio, a la bicicleta, a la liga, al lazo, al bote volado? Bueno, yo no me acuerdo ya de cuánta cantidad de juegos teníamos y desarrollamos, y eso pareciera que no es importante, pero en el desarrollo de un niño motoro, esas actividades son sumamente importantes para poder desarrollar un cerebro saludable. Al niño el hecho, por ejemplo, de saltar la cuerda, le da la enseñanza de que la velocidad y el tiempo, ¿verdad?, tienen un factor. El andar en bicicleta también les enseña que si usted va muy recio y le pasa como a mí, no va a poder frenar a tiempo y se va. Entonces tiene un factor en la velocidad, ¿verdad? Igualmente también el nadar, ¿verdad? Utiliza todos sus músculos. No solamente físicamente, sino mentalmente necesitan los niños volver a tener esas actividades. Pero ¿qué pasa con los padres? Hoy no quiere, mire hermanos, hoy no quieren los hermanos, o sea, a veces los matrimonios muy jóvenes y me traen a los niños de 11 años o 10 años, hermana, es que es bien rebelde, hable con él, necesito que hable con él o hable con ella. Hermana, madre, voy a empezar a hablar con ustedes, ya saben, si alguien quiere algún día un consejo, con mucho gusto, tráigame a sus hijos, pero tienen que venir ustedes con ellos,
porque hay que empezar a darnos cuenta de que si nosotros no hacemos trabajo con nuestros hijos, los resultados no van a ser los mejores. Necesitamos sentarnos con ellos, necesitamos jugar con ellos, hablar con ellos. Pero sobre todo, hermanos, necesitamos enseñarles el amor de Dios a través de nuestro testimonio. Voy a terminar hablándoles de los peligros de las redes. ¿Cuáles son los peligros de las redes sociales? La pedofilia, la pornografía. ¿Sabían ustedes que hoy la mayoría de los niños que tienen ya teléfonos celulares, terriblemente en un 80% ya han sido expuestos a pornografía? Y son niños que a veces tienen entre 7 y 8 años, hermano, que su cerebro todavía ni siquiera puede comprender el concepto de sexualidad y daña, perjudica a futuro sus relaciones, su interacción con otras personas, malamente pensando que eso puede ayudarlo. Fíjese que no. La pornografía es una enfermedad muy terrible mental que destroza el pensamiento del individuo y que es muy difícil de arraigar cuando ya la persona está adicta a la pornografía. Tenemos que tener cuidado. Yo digo, como dijo la psiquiatra, ¿verdad? ¿Por qué tiene que tener el niño un internet ilimitado en un teléfono tan, vamos a decir, complicado, para que el niño pueda tener acceso a todo? Hay que tener cuidado, ¿verdad? No digo que no lo den, ustedes son los padres, ustedes deciden, pero es innecesario. La pedofilia, ya saben, personas extrañas, niños, nunca hablen con personas extrañas en sus iPods o en ninguna red social, nunca contacten con nadie que sus padres no conocen, ¿ok? El pandillerismo, fíjense que eso es una cosa que utilizan ahora las redes sociales para reclutar jóvenes y me da risa que ahora hasta tienen sus aplicaciones, o sea, literalmente usted quiere aplicar para una pandilla, usted lo puede hacer online. Bueno, que les cause risa, ¿no? Unos hermanos que llegaron bien desesperados porque el hijo adolescente estaba aquí en la juvenil y bueno, pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo es que el muchacho está en la cárcel, no? Y no queremos que nadie sepa porque pues no queríamos que fuera algo que lastimara al niño ni a los hermanos. Y entonces le preguntaba a los hermanos, ¿pero por qué está ahí? No, pues que traía una pistola en la escuela. ¿Pero quién le dio la pistola? ¿Cómo llegó esa pistola a las manos del muchacho? Bueno, pues no sabemos, porque él es un angelito, él es bien bueno. Él es un niño que nunca hace nada malo y no entendemos qué pasaría. Bueno, le dije, para poder entender lo que le pasó a su hijo, tráiganme el celular de él. ¿Lo tienen? Ay, hermana, sí lo tenemos, pero está bloqueado. ¿Pero cómo que está bloqueado? Sí, hermana, es que él tiene su código. Bueno, pero ustedes no tienen el código del celular de su hijo y el muchachito de 13 años. No, hermana, es que pues cuidamos la privacidad de él. Ay, hermana, pues esa privacidad le va a costar, pues más o menos calcúlele $5,000 nomás para entrar con un abogado que atienda casos criminales, porque si usted entiende, traer un arma de fuego dentro de una escuela pública, hoy es un cargo federal, ¿ok? Pero vamos a esperar a que el niño, por ser menor de edad, haya compasión en el juez. Bueno, para hacerles corto el cuento, finalmente, a través de alguna manipulación de la hermanita, que fue a visitarlo a la cárcel, el muchacho le dio el código y pudimos entrar a la privacidad del angelito. Y vaya a ver usted todas las fotos del muchacho, retratado con puro mafioso y puro pandillero, con armas de fuego que ni les puedo decir, bazucas y cuánta cosa. Y yo le pregunté a la hermana, ¿usted sabía que estos eran sus amigos? No, yo nunca los había visto, pero ¿cómo? ¿De dónde salieron? Y entonces ahí revisando todo el asunto del teléfono, porque ahí van a enterar, el muchacho se había asociado a una pandilla. Y los pandilleros, después de clases, lo citaban en algún lugar, le daban entrenamiento, le daban armas, haga de cuenta que te contrato y con salario y con entrenamiento y con todo lo que necesites, ¿no?
Y así es como el muchacho tristemente terminó en la cárcel. Tenemos que tener una vigilancia extrema con nuestros hijos, porque si usted no lo hace, hay gente diabólica que está allá afuera, está lista para reclutarlo. Gracias a Dios el muchacho salió de la cárcel y gracias a Dios volvió al camino del Señor. Bueno, ya saben, podemos contraer virus en las computadoras, los dealers, que ya también hablé de ellos. Y bueno, ¿cuáles son los consejos para darle un buen uso de la tecnología en el hogar? Lo primero es que hay que ubicar la computadora en un lugar donde todos tengan acceso, hermanos. Y es bien importante esto, hermanos, la privacidad. ¿Usted considera que un niño de 12, 10 años debe tener privacidad? Ay, no, hay que respetar hoy en día su privacidad, de su cuarto y de ahí es su... No, mis hermanos, usted tiene que ser proactivo en la vida de su hijo. Usted tiene que decirle, oye, ¿sabes qué? La computadora la vas a tener aquí en la sala, aquí donde yo la pueda estar viendo. Quiero los códigos de entrada, aquí no le andes poniendo candado. Y si le vas a poner, necesito saber qué códigos son. Y si vas a tener Facebook, yo quiero estar como number one ahí. Porque los muchachos, ay, no, y son bien listos, ¿no? A veces abren hasta 4 cuentas para que uno no, en una tienen a la mamá, a la tía, a la abuelita, y en otra tienen a los amigos, y bueno, ellos saben cómo. Así que hay que tener cuidado. Luego hay que crear reglas, hermanos. Hay que darle horario a los niños. ¿De qué edad? Depende de la edad que el niño tenga, es el tiempo que usted le va a dar para que él pueda usar el internet o la computadora. En el caso de mi hija, como es educación, ella tiene sus clases online. Bueno, yo estoy supervisando todo el tiempo las clases que ella está tomando y es una herramienta muy buena. Pero ella no tiene acceso que a YouTube y a todas esas cosas porque no las necesita, así que hay que tener supervisión. Y bueno, estar alerta sobre los riesgos, ¿verdad? Enseñarle a sus hijos, háblele a sus hijos de los riesgos que pueden tener acerca de las personas que no conocen, hábleles directamente a sus hijos adolescentes, dígale, y a sus hijos chiquititos, mira mi amor, yo no te doy el celular porque eso te va a dañar tu cerebro. Hábleselo, dígaselo. Los niños son más inteligentes a veces que nosotros, ¿sabes? Sí, dígaselo. No, mi amor, yo te amo tanto que el celular te puede quemar tus neuronas. No necesitas eso. Tráigale su librito a la hora del culto. Dibújame, mi amor. A ver, dibuja al pastor aquí al frente, a ver cómo se ve. A ver, di las palabras. Todas las veces que repitan la palabra, amor. Sea creativo con sus hijos, ¿ok? También, bueno, y que los muchachos son más listos, ¿no? Hay que estar revisando el historial de sus hijos, pero no lo deje para mañana. Si el muchachito está ahorita en la computadora, ahí mismo, párese y revise el historial. Ellos a veces empiezan a ver algo y lo borran, ¿no? Y borran el historial también. Pero ahora hay maneras, usted puede ir a Best Buy, puede hablar directamente con su compañía proveedora de internet y ellos tienen ya maneras que le pueden aconsejar para bloquear. Y no es del todo, hermano, no se confíe tampoco porque no hay bloqueadores 100% seguros para pornografía y cosas así. Lo mejor es lo que sigue ahí, acompáñelos, acompañe a sus hijos, si están ahí haciendo tarea, si los muchachos necesitan, acompáñelos, esté vigilando, esté hablando, a ver qué estás haciendo, qué estás viendo. Explíqueles de la ética también, no es bueno utilizar la computadora, para robar información de otras personas, para plagiar información. Me da risa que ahora en la escuela de Susi, los maestros ya les hablan de eso, ¿no? Le dicen, bueno, quiero decirles que si ustedes se copian la tarea, el copy-paste, ¿verdad? Y usted entrega una tarea que está plagiada, pues automáticamente va a estar, no solo va a tener un 0, sino creo que les dan una sanción, ¿verdad? Así que hay que hablar con eso, con los niños de eso. Y por último, infórmese, hermano. No deje que lo popular, que porque todo el mundo lo tiene, porque todo el mundo lo hace, no se deje llevar por esas cosas,
porque Satanás tiene un plan bien inteligente, porque quiere perder no solamente a nosotros, sino la vida de nuestros preciosos hijos. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias, porque sé que hoy fue un día bien cansado. De por sí, cuando me invitan, soy yo sola, ya los dejo cansados, pues ahora todo el día. Gracias por haber permanecido aquí. Los dejo con este versículo y dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Dios quiera, mis hermanos, que seamos bien sabios, bien inteligentes para apartarnos de todo aquello que sabemos que nos puede llevar a un camino de perdición. Que Dios los bendiga y fue un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Agradecemos, hermanos, a nuestra hermana Liz Condado por la información que ella trajo para nosotros en esta tarde. Hemos terminado esta programación de fin de semana. Agradecemos la directiva del Ministerio de Damas por la organización de este programa, a ustedes por asistir. Ya sabemos que ya está oscuro y algunos ya quieren ir a cenar o a pasar como familia. ¿Les parece si nos colocamos en pie para poder tener una oración? Vamos a dar por terminada esta programación. Muchas gracias. Okay. Veo que ya están cansados, ¿verdad? Levanten su mano para arriba. Estírense. Ok, muy bien. ¿Listo? Y saben una cosa, nos vamos a salir, pero yo sé que aquí se van a quedar en el estacionamiento por unos 40 minutos más. Así que, pero bueno, vamos a orar. Agradecemos a nuestra hermana Liz por esa linda información, ¿verdad? Que el Señor nos pueda ayudar a ponerla en práctica, hermanos. Pongámosla en práctica. No la escuchemos y que salga por acá. ¿Ok? Vamos a ponerla en práctica para salvar la vida de nuestros hijos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Jesús, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Este fin de semana, Señor, hemos puesto nuestras vidas en tus manos. Hemos invitado que seas parte de nosotros. Hemos abierto tu palabra, hemos, Señor, cantado. Nos hemos congregado juntos para poder, Señor, estar en compañía tuya. Ahora rogamos que cada uno de estos mensajes de la Biblia, Señor, información de personas preparadas para que nosotros podamos educarnos cada vez más, pueda servir, Señor, para nuestras vidas, para nuestros hogares, y podamos hacer un cambio, dejando huellas en nuestros hijos, dejando huellas, Señor, en este lugar para todos los que vienen detrás de nosotros, que puedan encontrarnos fieles, que puedan ver en nosotros que te amamos y te conocemos, Señor. ¿Cómo podemos, Señor, llevar el evangelio a otras personas si en nosotros no hay un cambio? Señor, danos un cambio de corazón, un cambio de actividades. Permite que hablemos con nuestros hijos. Permite, Señor, que nos presentemos delante de ti aquel día cuando tú vengas. Todo esto, Señor, lo rogamos, te lo agradecemos, el permitirnos estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Vamos a pedirle.